Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros Tamara Herrera, economista. Con ella vamos a conversar sobre la situación de las reservas internacionales. Buenas tardes, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Un placer estar aquí, Mariana. Bien, vemos cómo en los últimos 2 años han caído, por no ir más atrás, las reservas internacionales. Ya el día de hoy vemos, según información del Banco Central de Venezuela, al cierre de ayer están en 8.866 millones de dólares. Un comportamiento inusual o, bueno, que no se entiende de dónde está registrado. Quisiera consultarle cuáles son los efectos que esto tiene para la economía y cuál es la revisión que usted puede hacer de este gremio. Bueno, tu pregunta en otro tiempo era más fácil de responder porque las reservas realmente decían algo. Ahora hay mucha opacidad sobre la información, sobre la articulación del propio gobierno, dónde tiene los activos. El Banco Central es un ente sumamente subordinado y es muy difícil interpretar qué es lo que ocurre con las reservas, y lo malo de eso es que empieza a haber dudas sobre su conformación, es muy errático su comportamiento, pero en principio, supongamos que esa no fuera la situación que está ocurriendo, donde las reservas ya hace mucho tiempo dejaron de ser el indicador que te puede sugerir realmente qué es lo que está pasando con la fortaleza de activos financieros, porque es el único visible, y por reservas debieran ser reservas, en realidad. Pero no hay información sobre el resto de las cuentas, y la información, y los activos financieros están siendo manejados entre Bandes, el Banco Central y Fonden, de manera de que es muy difícil verlo. Entonces vemos fluctuaciones tan importantes como la que ocurrió anteayer, una caída de 500 millones, es una caída que puede ser perfectamente una caída contable, es importante, y si es contable, ¿qué era lo que había antes? Lo que quiero decir es que ya no hablan tanto como indicador, no es tan poderoso como antes. ¿Cuál es la importancia para un país de tener reservas? Muchos señalan, o muchos del sector del gobierno dicen, hay otros países que no tienen reservas y están bien, y su economía está bien. Aquí lo hemos entendido como la fortaleza que tiene tu moneda para circular en la calle, pero quisiera consultarle a usted, ¿es de verdad así como lo han señalado? Bueno, es que, y de nuevo, creo que lo más relevante aquí es el tema de la información a la población. Y cuando digo a la población es a todos los actores económicos del mundo. Cuando el petróleo estaba muy alto y la producción venezolana declinaba, la producción de petróleo declinaba muy lentamente, no había mayor inquietud porque todo el mundo sabía que fuera de las arcas del BCB, de las reservas internacionales, había una cantidad importante de recursos, o debía haber una cantidad importante de recursos en Fonden, lo que había administrado por el Fondo Chino, lo que había en el Fondo Independencia, lo que había en el Fondo Miranda, pero nunca se rindió cuenta cabalmente de eso. Hoy en día no hay información, no hay rendición de cuenta alguna, peor de la que había antes, que era deficiente, y entonces volvemos a tu pregunta inicial, ¿qué indican las reservas? Ahora indican menos. Hay países que pueden tener reservas muy bajas, pero están mostrando detrás un arsenal de activos y de información sobre la verdadera situación económica del país, que uno podría decir no me importa tanto porque sé cómo están dando el país. Pero las reservas, como el nombre lo indica, además tienen instrucciones de administración y operativas convenidas internacionalmente que deben ser muy conservadoras. Yo me temo, tengo la impresión por el comportamiento que tienen y por la situación tan dolorosa que tenemos en materia petrolera, que los movimientos de las reservas internacionales hoy no están dando lugar para estas fluctuaciones, digamos, como veraces o que sustenten algo estable de nuestra economía. Vemos en el comportamiento de las reservas que una reserva se compone con oro, en algunos casos, y también con divisas. En el caso del oro, el Estado ha ido señalando que ha recibido el Banco Central de Venezuela una cantidad de toneladas de oro, pero es un oro que no está certificado, es un oro que no puede estar, que aunque lo tenga el Banco Central de Venezuela, no se puede incorporar a las reservas. Gastar en esto también sería una implicación importante para el gobierno, y más en las condiciones internacionales que está enfrentando. Bueno, ellos tienen uno infiere, y tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo, que quieran reponer
reservas de oro monetario, que es el que va para las reservas internacionales, ¿verdad? Ese oro monetario se ha visto disminuido, primero porque se vencieron algunos canjes de oro y se perdió ese oro, digamos, hubo que pagarlo, venderlo para pagar esa operación. Y ha caído la cantidad de oro monetario. Otras porque se supone y se infiere que Venezuela, por estos apremios financieros que tiene, está vendiendo oro monetario. Por lo tanto, hay mucho interés y se comprende en asegurar que el oro que se produce en el país, en el Callao y las zonas mineras, sea precisamente un oro que llegue al Banco Central, y nunca llega porque la norma cambiaria nunca tenía un precio realista y nunca va a llegar. Es como con las remesas, mientras el precio no sea realista, por ese canal no van a pasar las remesas. Entonces ahora hay un esfuerzo por adquirirlo, realmente se está adquiriendo más de lo que uno entiende que antes ocurría. No puedo decir, la manera de informar es muy noticiosa, no es como se debe en rigor estadística propiamente dicha, y efectivamente, como dices, ese es un oro que tiene que certificarse. Tiene que certificarse, sea que vaya para las reservas o sea que vaya para la venta, porque nadie va a comprar oro que no sea certificado. Sin certificación ese oro no vale nada. Absolutamente, bueno. Básicamente. A los fines de un país no, efectivamente es así. Usted habla de la opacidad y finalmente quisiera consultarle la importancia que tiene para lo que es el mercado internacional y para lo que es la población de la transparencia en lo que son el manejo de las finanzas y de la política monetaria por parte del Banco Central de Venezuela. Tenemos prácticamente casi 3 años completos, o más de 3 años, sin tener estadísticas oficiales. Se conocen algunos balances del Banco Central de Venezuela por donde se ve que se han hecho operaciones de venta de oro y, bueno, el canje o el swap que se hizo con el oro que se perdió el año pasado. ¿Cuál es la importancia para un país de tener transparencia en el uso y en el manejo de la política monetaria y en qué influye esto en la vida del venezolano? La más grande importancia en que se pueda pensar. Y cuando te respondo esto, es importante para los habitantes, primero porque es la forma en la cual se asegura que tú no estás creando el caldo de cultivo donde se produce la corrupción, porque cuando tú informas es como en tu condominio que no informa, empiezan a desordenarse, ni siquiera sin mala intención, pueden desordenarse las cosas y se pierden. Así pasa con la administración. Y la pérdida de información en Venezuela ha sido sistemática, intencional y no solo del Banco Central de Venezuela. Y es muy mala para el país completo, porque un país que esconde su desempeño es un país que no crea confianza. Si no hay confianza, el capital que tiene que invertirse o que tiene que reinvertirse nunca va a llegar y deteriora la calidad de las condiciones de vida en general de todos. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, Tamara Herrera, economista, y esta es la importancia que tiene para la nación y para los ciudadanos conocer con transparencia lo que es el manejo de las finanzas públicas y de la política monetaria y, bueno, lo que está ocurriendo con nuestras reservas internacionales. Llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb en Instagram, marianamartinez.r. Tengan todos feliz tarde.